Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Mayor Oreja. Señor presidente, señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras de agradecimiento en nombre de mi grupo a esta Cámara por el recuerdo y reconocimiento que ha testimoniado esta mañana a la labor de Santiago Griñó, lamentablemente fallecido hace unos días. Y quiero asimismo en estos momentos sumarme a las palabras que ha dedicado el candidato José Antonio Ardanza al lehendakari Garaikoetxea, y por ello desde aquí le expresamos nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento al esfuerzo y al trabajo que ha venido desarrollando. Desde nuestras discrepancias ideológicas, cuanto menos, siempre mantuvimos una relación personal basada en la lealtad y en el mutuo respeto que nos parece adecuado subrayar en estos momentos. Y después de escuchar esta mañana al candidato José Antonio Ardanza, yo he de reconocer como primera reflexión una cierta sorpresa. ¿En qué creía que iba a consistir la intervención del señor Ardanza? Pues fundamentalmente yo creía que iba a tratar de justificar, de detallar pormenorizadamente las razones, las causas del pacto y del pacto concretamente con el Grupo Socialista. Sin duda era y es la gran novedad en el que los articulistas, los políticos, los medios de comunicación se han centrado a lo largo de estos días. Y sin embargo, yo creo que ello no ha sido del todo así. Y yo, por el contrario, he percibido la sensación de que, más que tratar de justificar el acuerdo concreto con un grupo político, con el Grupo Parlamentario Socialista, el candidato trataba de hacer un discurso diferente, quizás más amplio, en el que se trataban de minimizar los interlocutores y que siempre trataba de sobrepasar este ámbito. Y yo quiero decir que los grupos de oposición en estos momentos nos corresponde valorar quizás dos textos políticos algo distintos. La pieza básica del acuerdo de legislatura suscrito, o que va a ser suscrito dentro de 2 días, entre el Grupo Parlamentario Socialista y el PNV, y la estricta intervención de José Antonio Ardanza esta mañana. Ciertamente, un documento, que es el documento suscrito, que es el documento de pacto de legislatura, tiene una relevancia formal mayor que las palabras, la declaración de principios e intenciones, importantes ciertamente, que ha hecho José Antonio Ardanza. Pero son dos piezas distintas y que exigen valoraciones distintas. Y empecemos por la segunda, quizás por la que tenga menos relevancia, quizás las palabras de don José Antonio Ardanza. Y a nosotros no nos duelen prendas al aplaudir lo que a nivel de principios y expresión de voluntades al menos nos parece un buen comienzo. Yo no lo he dudado de afirmar así en los medios de comunicación suscritos, y a mí me parece que en los últimos días quizás lo más importante, el acontecimiento más relevante al que hemos asistido han sido las palabras concretas de José Antonio Ardanza esta mañana. Tanto al abordar el problema de la estructuración territorial del País Vasco, quizás por un determinado pragmatismo y sencillez al tratar de diseñar el papel de la sociedad y del Estado, así como por su posicionamiento frente a tolerancia y convivencia, frente al gran llamamiento a la unidad que hacen, yo creo que cuanto menos merecen una esperanza. Quizás han faltado directrices concretas que nos permitieran andar más en el juicio de lo que debe ser un programa de gobierno, pero creo que a nivel de principios consideramos que hay avances sustanciales en su intervención. Pero hecha esta gran consideración general, es momento de señalar a don José Antonio Ardanza los retos que creo tiene más importantes en esta etapa que hoy comienza.
Y en cada uno de esos retos trataré de hacer la valoración que su discurso me merece. El primer gran reto, que yo creo que por respeto, incluso por pudor, no ha entrado hoy don José Antonio Ardanza, es decir, que yo creo que lo que debe producir es el detenimiento de un cierto desprestigio de las instituciones vascas. Qué duda cabe que lo que ha sido la crisis interna del PNV, desde nuestro punto de vista, y hay que decirlo aquí, ha salpicado a las instituciones vascas, a nosotros nos parece que de modo grave. El Partido Nacionalista Vasco ha trasladado un conflicto interno, un conflicto entre Gobierno vasco y diputaciones forales, a la Asamblea Nacional de su partido. La Asamblea Nacional del Partido Nacionalista Vasco se ha convertido no solo en el máximo intérprete de una ley, por ejemplo, se ha transformado en el único intérprete de la ley. Y por otro lado también ha asumido una función de arbitraje en un conflicto entre gobierno y diputaciones, un papel que no le correspondía, un papel que fundamentalmente tenía que haber asumido por una comisión arbitral en la que evidentemente no existía porque no hay regulación legal al respecto. Pero puede decirse que en esta crisis este Parlamento, las instituciones legislativas han sido eliminadas, yo diría que secuestradas en este contencioso institucional. Por lo visto, la única institución importante y relevante en este país que estaba llamada a zanjar este conflicto institucional era la Asamblea Nacional del Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué ha pintado el Parlamento? ¿Qué han pintado las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en la interpretación de la LTH o en este conflicto? Nada de nada. Este Parlamento no se ha enterado de esta crisis entre instituciones. Y eso sí, en las maratonianas asambleas nacionales del Partido Nacionalista Vasco, unos y otros se trasladaban las diversas interpretaciones de la LTH. Y los miembros de este Parlamento, al menos los que no teníamos la condición, por lo visto privilegiada, de pertenecer a la Asamblea Nacional del PNV, cotejábamos los medios de comunicación, nos acostábamos, eso sí, a últimas horas de madrugada, escuchando las emisoras de radio, y eso sí, al día siguiente nuestros despachos se llenaban en nuestras mesas de recortes de prensa intentando ver cuáles eran las matizaciones y las diferencias entre una y otra posición. Y en eso consistió durante muchos días nuestra labor parlamentaria. Y por eso se equivocan los que piensan que solo hemos asistido a una crisis interna de un partido. Yo creo que cualquier observador medianamente sagaz y medianamente objetivo pensaría que todos los que estamos sentados en esta Cámara tendríamos cuanto menos un cierto sonrojo al habernos sentido marginados, absolutamente marginados, de esta crisis, de este conflicto institucional. Quizás unos más y otros menos, pero yo creo que todos, empezando por los propios grupos de la oposición, porque los grupos de la oposición sin duda hemos mantenido un silencio excesivo por temor a que se nos pudiera acusar de injerencia en un conflicto interno de un partido, por un exceso de pudor, fundamentalmente debido a estas razones. Pero en todo caso creo que nadie ha defendido con la fortaleza necesaria, con la fortaleza indispensable, una institución como es el Parlamento. Y me alegro además de ser yo, precisamente, que se nos acusa permanentemente de tratar de boicotear y de tratar de debilitar las instituciones comunes, quien haga esta defensa de las competencias del Parlamento. Pero yo creo que el desprestigio no solo afecta en esta crisis a lo que han sido las instituciones legislativas representativas por esencia. Realmente el relevo en el gobierno vasco yo creo que ha estado salpicado de declaraciones contradictorias, de suspicacias, de recelos, de superposiciones en ocasiones confusas del Endacari. Todo esto ha caracterizado un relevo presidencial. No lo han sabido hacer bien y yo desde luego no quiero analizar culpabilidades y mucho menos seguir profundizando en esta cuestión. Pero la realidad es que probablemente la manera en que se ha producido el relevo es de las maneras claras de cómo no hay que hacer un relevo en una presidencia de gobierno. En definitiva, señoras y señores diputados, estos hechos constituyen para nosotros la comprobación más palpable de algo que hemos venido reiterando hasta la saciedad: la interpretación exclusivista y excluyente de lo vasco por parte del PNV les hace tener un sentido patrimonial de las instituciones. El Partido Nacionalista Vasco se ha comportado como si las instituciones fueran suyas
Y esta confusión lamentable ha posibilitado que en la Asamblea Nacional del PNV, con una tremenda naturalidad y sin ningún escándalo, se convirtiera en un lugar de encuentro entre instituciones. Y es que, señoras y señores diputados, el prestigio de una institución no depende del volumen y del número de competencias que asume. El prestigio de una institución depende fundamentalmente de la seriedad en el cumplimiento y en la ejecución de esas competencias que asume, aunque sean pocas. Y esta seriedad y este cumplimiento, lamentándolo mucho, no ha existido en las referidas instituciones vascas. Pues bien, señor Ardanzo, probablemente está usted ante uno de los retos más inmediatos que debe asumir, y es recuperar ese prestigio de las instituciones. Arbítrense las medidas adecuadas, regúlense los vacíos legales existentes en la actualidad y, sobre todo, que cada institución cumpla con sus obligaciones, con su responsabilidad y sin que sean sustituidas por otras que no tienen precisamente esas competencias. El segundo gran reto que creo tiene José Antonio Ardanza es el llamado ya famoso pacto de legislatura. Y yo creo que el acuerdo de legislatura entre el Gobierno vasco y el Grupo Parlamentario Socialista constituye la novedad más relevante de esta nueva etapa que comenzamos, por lo que en buena medida va a ocupar buena parte de nuestra intervención y, desde luego, nuestra lógica atención. Lo primero que quiero señalar es que algo que yo hemos reiterado permanentemente en esta Cámara. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la dinámica de acuerdos en este país es el único camino capaz de poder superar la intolerancia, la incomunicación, el enfrentamiento, las contradictorias posiciones que mantenemos unos y otros en este país. Y por ello no seríamos justos si descalificáramos total y absolutamente este acuerdo. Simplemente ya por ser eso, un acuerdo, ya ello constituye un dato positivo. Pero al mismo tiempo, y aunque podamos ir contracorriente, pues sería absurdo, y yo creo que incluso no sería honesto, si no señaláramos las reservas, la desconfianza con que hemos contemplado este acuerdo. Empecemos por los firmantes del pacto. Yo creo que la cuestión de quién firma el acuerdo, en principio, no es una anécdota. A mí me parece que es una cuestión importante porque resulta indispensable conocer el ámbito del acuerdo. El hecho de que sea suscrito por el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno vasco, o el hecho de que sea suscrito por los partidos políticos, nos conducen a acuerdos diferentes. No es lo mismo una cosa que otra, porque ¿qué es lo que tratamos fundamentalmente de conseguir con este acuerdo, con este pacto firmado por grupos políticos? Pues desde mi punto de vista lo que pretendemos es tratar de responder ese problema, ese principal problema que tiene este país de intolerancia y de falta de convivencia. Y lógicamente es un acuerdo que no termina en sí mismo, es un acuerdo que debe proyectarse al seno de la sociedad vasca. Y para ello es indispensable el compromiso real y efectivo, por un lado, de los partidos políticos representativos y, por otro lado, de las ideologías de este país para caminar unitariamente en la resolución de nuestros problemas. Y desde nuestros grupos políticos deberíamos entonces, una vez suscrito este acuerdo, trasladarlo a la sociedad vasca, creando esos hábitos de respeto mutuo, recíproco, de convivencia democrática en el seno de nuestra sociedad que tanta falta hace. Y si, como antes decía, creo que no es una anécdota el hecho de quién firma los pactos, y tampoco es, y permítanme el juego de palabras, el afirmar que no es una anécdota quién no firma el acuerdo. Y yo me hago una pregunta que además deseo que sea corregido en las 48 horas donde todavía esto es posible. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco todavía no ha formalizado el acuerdo, cuando está muy claro que los pactos que están suscritos en el documento exceden el ámbito de esta Cámara? ¿Es que acaso está en desacuerdo con alguno de los puntos suscritos? ¿Con qué temas está, o en qué puntos está en desacuerdo el Partido Nacionalista Vasco? Nosotros tenemos una cierta sensación que ojalá en 48 horas se desvanezca. Pero es que desde las filas nacionalistas parece que se pretende asegurar la estabilidad del gobierno y, por otro lado, se pretende liberar al partido de un determinado compromiso. Comprometamos por necesidad al gobierno
pero liberemos al partido. Parece ser que es la reflexión que se produce en los medios de comunicación social. Y la estabilidad del gobierno, claro que es importante, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y el ámbito de este acuerdo no puede limitarse a esta Cámara. Debe proyectarse, como antes decía, al seno de la sociedad vasca. Se nos podrá decir que somos excesivamente exigentes en estos momentos, que todavía no está firmado el acuerdo, que el acuerdo se va a suscribir en 48 horas, que todavía hay tiempo para modificar determinadas posiciones. Ojalá sea así, pero no entendemos, si eso es así, por qué se ha desaprovechado esta circunstancia para avanzar más y mejor en esta dinámica de acuerdos. Por ello, desde nuestro punto de vista, si se confirma la ratificación del acuerdo solo por el Gobierno vasco y el Grupo Parlamentario Socialista, quedan interrogantes en el aire. Este acuerdo entre el Gobierno vasco y el Grupo Parlamentario Socialista resuelve el problema de la convivencia del País Vasco. ¿Podía haberse avanzado más profundamente simplemente con la sustitución de los firmantes? Y estas reservas no me las invento yo. Las declaraciones del presidente del EBB ayer, en la que de alguna manera tiende a subrayar que el compromiso es suscrito básicamente por el Gobierno, y las declaraciones de Javier Arzallus, en el que señala que el pacto lo debe cumplir textualmente quien lo haya firmado, y la interpretación que hace el medio más afín al Partido Nacionalista Vasco al día siguiente de la comunicación de los acuerdos, nos parece que avalan nuestra inquietud. Pero hay otras causas de desconfianza. Otra causa de desconfianza radica fundamentalmente en las permanentes fluctuaciones que hemos observado en las relaciones políticas entre los grupos políticos que hoy por hoy apoyan el gobierno de Vitoria y de Madrid. La relación entre nacionalistas y socialistas se ha caracterizado, por lo menos desde el comienzo de la democracia, no entro a hacer análisis anteriores, por la falta total de la más mínima solidez, coherencia, y ha batido todos los récords de oscilaciones. El año 77 asistimos a la creación de un frente autonómico, con el Partido Nacionalista y Partido Socialista como grupos más representativos en él. Y veíamos cómo socialistas y nacionalistas compartían reivindicaciones políticas. Eran hermanos políticos en el tema de Navarra, en el tema de la negociación política, todo ello constituían reivindicaciones compartidas. A partir del año 79 y 80 asistimos a un cambio sustancial en las relaciones entre ambas formaciones, y entre hermanos políticos que comparten reivindicaciones se convierten rápidamente en los grandes rivales enfrentados y aparentemente irreconciliables. Esto tiene su máxima traducción a partir del año 82 y especialmente virulenta en las elecciones autonómicas del 84. Socialistas y nacionalistas protagonizan un gran enfrentamiento dialéctico y además capitalizan en buena medida el voto útil y siguen aprovechándose desgraciadamente de la tendencia tan lamentable que existe en este país de votar más en contra de que a favor de. Porque ¿cuántas personas han votado en este país al Partido Socialista para votar contra el nacionalismo vasco? ¿Y cuántas personas han votado en este país al Partido Nacionalista Vasco para frenar el avance socialista? Y es que además lo grave en las elecciones del 84 es que se buscó el voto desde la confrontación. Una confrontación en muchos casos exagerada, inútil, como nos atrevimos a calificarla en su momento. Pero la estrategia de estos grupos no ofrecía dudas, era clara. Cuanta más confrontación, más votos, y ciertamente además les dio un buen resultado electoral. Pues bien, en estos momentos, una vez más, sin que haya transcurrido más que un brevísimo lapso de tiempo, asistimos a una inflexión más en las relaciones PNV-Partido Socialista. Y además, que quede claro, apuntadas en la buena dirección, en la dirección del acuerdo, no en la dirección del desacuerdo y de la confrontación. Pero permítanme que los demás grupos políticos, y al menos el nuestro, expresen mis reservas, porque son ya muchos los cambios en estas relaciones desconcertantes y caóticas. Aquí, señoras y señores diputados, se pasa del todo a la nada, y se pasa de la nada al todo,
Y aquí no hay puntos intermedios. La tercera gran fuente de reservas y escepticismos, pues también tengo la sensación de que estamos ante un acuerdo de estricta conveniencia, de estricta necesidad de grupos firmantes. El PNV y su gobierno necesitan conseguir como fuera una mayoría en esta Cámara, ante además la situación difícil de crisis interna que padece. Y eligen, lógicamente, a quien gobierna en Madrid, de quien pueden conseguir un mayor nivel de competencias y a quien como interlocutor provoca menos reticencias en su base, pues fundamentalmente más que Partido Socialista, hoy por hoy es el partido que está gobernando. Y el Partido Socialista también creo que parece transmitir una cierta capacidad de apuntarse un éxito, de llegar a un acuerdo cerrando un frente de litigio que sin duda preocupaba en esferas gubernamentales, tratando además de modificar una cierta imagen de transigencia. Pero en cualquier caso, sea cuales fueran las razones reales, yo tengo la sensación, la firme sensación, de que estos acuerdos no surgen de la convicción de la necesidad inequívoca de este país, porque si no hubieran surgido antes. Surgen más bien de las necesidades particulares de los partidos, porque unos necesitan desbloquear el empate y otros necesitan transmitir ese éxito momentáneo. Porque en estas relaciones, tanto en los momentos en donde se producía enfrentamiento, como en estos momentos en que se produce entendimiento, todo aparece más como espectáculo que como realidad constante, sostenida, tenaz y real. Y el País Vasco, como antes decía, claro que está necesitado de acuerdos, pero no hoy, lo está desde hace mucho tiempo, lo estaba desde luego hace un año, cuando nacionalistas y socialistas protagonizaban una espectacular pelea bien estéril como se acaba de demostrar. Yo creo que se tienen ustedes que preguntar para qué han servido todas esas gracias, esos insultos en los que algunas personas eran auténticos maestros. ¿Qué les ha servido? ¿Para qué les ha servido, salvo para ganar un determinado número de votos en su momento? ¿Por qué se presentaron a las elecciones de aquella forma? ¿Y quién nos asegura que en 8, 10, 7, 15 meses otra vez la situación cambie y volvamos a la otra situación? Los acuerdos, para que sean sólidos, deben ser el fruto y la culminación de un proceso. Deben ser la culminación gradual de una maduración en las relaciones políticos, de las relaciones de grupos políticos. No se improvisa, y aquí es lo contrario. Desde la espectacularidad del enfrentamiento pasamos sin más a la espectacularidad en la firma de un gran acuerdo, y repito, en el intermedio, nada de nada. Y reitero, el País Vasco está necesitado de acuerdos, pero acuerdos de verdad, con mayúscula. Hechas estas grandes consideraciones, pasemos al análisis del contenido de los acuerdos. En cuanto al contenido, creo que hay un avance sustancial, real y tangible, pese a las limitaciones en estos momentos de quien lo firma. Y me estoy refiriendo al compromiso por parte del Gobierno vasco de descartar la negociación política con ETA. Para mí es algo que tiene un gran valor, aunque solo haya sido firmado por el Gobierno vasco. Y por cierto, me atrevo a preguntar, esperando la contestación del señor Ardanza, cuál es la postura, reincidiendo en esta cuestión, del Partido Nacionalista Vasco. ¿También descarta la negociación política con ETA? ¿Suscribe en este apartado el Partido Nacionalista Vasco el documento? ¿Sería posible que, aunque fuera en esta cuestión, pasado mañana, el Partido Nacionalista Vasco asumiera esta posición clara? Porque poco avanzaríamos, sobre todo en esta cuestión, si solamente fuera suscrito y apoyado por el señor Ardanza y no fuera apoyada por el partido. Porque aquí resulta que hace unos meses quien pretendía liberarse de la disciplina del partido era el Lehendakari. Y en la asamblea famosa ya de Zarautz ese fue el tema. ¿Se liberaba o no del compromiso del partido? Y ahora resulta que es al revés. Quien trata de liberarse aparentemente del compromiso es el Partido Nacionalista Vasco. Y yo no sé si el PNV, electoralmente hablando, esta fuente de compromiso es bueno. Lo que sí estoy convencido, y por eso insto a que pasado mañana se modifique lo que haya que modificar, lo que sí exige el País Vasco es que el PNV se comprometa en estas posiciones. Creo, y siguiendo con el contenido estricto del acuerdo, que se ha producido una iluminación de un párrafo importante. Un párrafo
en el que habíamos conseguido el acuerdo entre todos los grupos políticos en aquellas famosas jornadas de Madrid. Y es que el problema más grave y principal del País Vasco es la falta de convivencia democrática y la intolerancia en el seno de la sociedad vasca. Mi pregunta al señor Ardanza es ¿por qué esta eliminación, que no creemos que sea una anécdota? Y confiamos que a lo largo de esta tarde alguien nos lo explique. Por lo demás, el contenido del acuerdo nos parece un conjunto de grandes principios y de buenas intenciones. En muchos casos son formulaciones obvias de puro sentido común y que, además, pese a lo que hemos escuchado estos últimos días, han sido enunciadas en varias ocasiones en esta misma Cámara por el anterior Gobierno vasco, y aconsejo que se lea el diario de sesiones en tal sentido. Ciertamente también hay anexos que desconocemos y volvemos también a hacer esa misma pregunta al señor Ardanza, que confío nos lo desmienta o nos lo explique, en su caso, a la Cámara representativa. Después de haberle escuchado también esta mañana, se acrecientan también algunas reservas en el acuerdo. Los principios que en materia económica, sanitaria, educativos, los principios del papel de la sociedad y del Estado que ha definido el señor Ardanza, a nosotros nos parece, en algunos casos, difícilmente compatibles con una política socialista. Nos parece que hay materias de desarrollo legislativo que van a necesitar una cierta identidad en este sentido. Y desde nuestro punto de vista, nuestra reserva todavía se acrecienta. Pero, y terminando ya con el contenido de los acuerdos, yo le he de decir que también es cierto, no estamos en desacuerdo con ninguno de los párrafos del acuerdo. No estamos en contra de la literalidad del texto. Y por eso no podemos estar, y no lo estamos en modo alguno, contra el acuerdo que ustedes han suscrito. Ampliación del acuerdo. Yo he leído y le he escuchado esta mañana con enorme atención las expectativas de ampliación del acuerdo. Yo solo le he de decir que estoy completamente de acuerdo y que la ampliación del acuerdo debe comenzar por el Grupo Parlamentario Nacionalista y por el Partido Nacionalista Vasco. Y para avanzar, suscribiendo los demás grupos, a lo que estamos dispuestos en los puntos que se considere oportuno, lo que también señalamos es que preceptivamente, lógicamente, tiene que estar previamente ratificada la voluntad del partido mayoritario. Y yo hoy me atrevo a trasladar un compromiso al candidato y a esta Cámara. En las materias que no son estrictamente pacto de legislatura, que van más allá del papel o de la función de esta Cámara, la Coalición Popular del País Vasco se compromete a completar el acuerdo trabajando sobre estos textos siempre y cuando, lo reitero, el Grupo Parlamentario Nacionalista y Partido Nacionalista Vasco lo hagan previamente. Trascendencia histórica del acuerdo. Yo considero que la trascendencia histórica del acuerdo no está en el contenido. Estará en el día a día del acuerdo. Estará en su capacidad de expansión a la sociedad vasca. Estará en su capacidad de penetración. Estará en su capacidad de ampliación. Se equivocan quienes piensan que lo difícil ha sido y es la formulación del acuerdo. Lo difícil viene ahora y hasta el momento la experiencia no es halagüeña, como decía. Nadie debe echar las campanas al vuelo, nadie debe exagerar la trascendencia del acuerdo y levantar unas expectativas que luego pueden generar frustración. Como nadie tampoco, por fuertes que sean nuestras reservas y nuestro escepticismo, nadie debe colocarse frente al acuerdo. Señoras y señores diputados, que mis reservas serias y sustanciales no confundan a nadie de cuál es la posición de nuestro grupo en este acuerdo. Como antes les decía, el tiempo nos dirá si estamos ante una auténtica dinámica de acuerdo que hoy comienza, que se proyecta y amplía, o estamos ante una operación de conveniencias egoístas, de puro maquillaje político, de papel mojado, que quizás lo necesitan los partidos políticos que lo suscriben, pero que en modo alguno lo desea el País Vasco. Y yo sé que algunos interpretarán este escepticismo ante lo que se trata de vender como un hito histórico, como una rabieta de nuestro grupo por no haber sido elegido como interlocutores del acuerdo. Otros dirán que es la gran frustración ante el revés que puede sufrir esa gran operación política de gran envergadura
del centro derecha preelectoral con el Partido Nacionalista Vasco, operación que, por cierto, y yo lo he de decir aquí, que en lo que se refiere al contexto vasco la considero inviable. Nada más lejos de la realidad, y no crean que trataré de convencerles. Me basta la tranquilidad de quien cree que cumple con su obligación, pese a que en este momento pueda ser acusado de escéptico o de agorero. En definitiva, nuestro grupo, desde su plataforma de oposición, valorará la consistencia, la coherencia y la profundidad del acuerdo. Tratará de ayudar a consolidar el auténtico acuerdo entre las fuerzas políticas, los principales problemas de este país, ya que nuestro grupo quiere, por encima de todo, lo mejor para este país. Tercer gran reto que creo que tiene el señor Ardanza: la normalidad en el cumplimiento de la legalidad. Hace tan solo unos días, un dirigente, un miembro de Herri Batasuna, se rasgaba las vestiduras por la declaración que acababa de hacer el señor Ardanza a la salida de su entrevista con el presidente González. Y desde mi punto de vista, creo que esto exige una reflexión, porque la normalidad en el cumplimiento de la ley, por desgracia en este país, es algo excepcional. Y la primera cuestión ya la ha citado usted, es que usted va a ser el representante, además del representante de todos los vascos, el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma. Y eso además no depende de usted, no depende de que usted sea muy nacionalista o poco nacionalista. Es una cuestión obvia en tanto y cuanto se acepte el Estatuto de Autonomía. Por eso, cuando ese dirigente de Herri Batasuna señalaba que era un gran escándalo esa declaración, yo pensaba una vez más que las posiciones de Herri Batasuna no se basan en la radicalidad, sino que se basan más bien en la pura y simple ignorancia política. Nos parece además que hay cuestiones que exceden del cumplimiento estricto del precepto, esto es, que constituyen consecuencias de puro sentido común, además del acatamiento a la ley de banderas, además del acatamiento a las sentencias del Tribunal Constitucional, además, lógicamente, de ese sentido de uno sentirse el representante del Estado en la comunidad autónoma. ¿Cómo no va a visitar, por ejemplo, el representante ordinario del Estado alguna vez algún acuartelamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, que además están padeciendo una situación ciertamente angustiosa y que viven una situación enormemente agobiante? ¿Cómo no va a tratar de normalizar las relaciones con otras comunidades autónomas de otras regiones de España, que hoy por hoy ven en los vascos un recelo imperdonable y que en buena medida nos lo hemos ganado a pulso? Por el contrario, yo creo que hay que tratar de normalizar, hay que tratar de desdramatizar, de estabilizar, acabar definitivamente con la transición en este país. Si además poco más podemos hacer los políticos, si yo creo que en buena medida es lo único que podemos hacer los políticos en esta tierra, lo único que podemos hacer es crear esta situación de estabilidad. Nosotros no vamos a relanzar nunca este país, nunca lo han relanzado los políticos. Este país ha sido relanzado por la propia sociedad, por el tejido vivo de la sociedad, y los políticos bastante haremos con crear un clima estable en el que estas circunstancias permiten el despegue económico y social de este país. Otro reto que tiene el señor Ardanza es la constitución definitiva de plataformas de encuentro. Lo ha señalado esta mañana y me parece que es un acierto. En este país siguen sin existir lugares de encuentro y plataformas de diálogo en temas fundamentales. Y lo ha dicho el señor Ardanza, aquí hace falta mecanismos excepcionales, para resolver unas situaciones excepcionales. Esa situación que él ha descrito muy bien cuando era alcalde de Mondragón y cuando uno constataba que allí no existía ni libertad ni democracia, que viven la atenazada las gentes por el temor de unos cuantos que se aparan cobardemente en las metralletas. Esta referencia esta mañana que hacía a esa situación de falta de libertad en muchos municipios es una realidad, y ello exige tomar las medidas excepcionales, pero no desde Madrid. Hay que tomar las medidas excepcionales desde el País Vasco, desde las instituciones vascas, y hacen falta mecanismos de carácter excepcional. ¿Cuál es la excepcionalidad que yo estoy solicitando? Simplemente una, precisamente no legal ni jurídica, simplemente una mayor dosis
de unión entre las fuerzas políticas de lo que normalmente funciona o constituye lo normal, lo habitual en una democracia estable, donde ciertamente cada cual puede jugar con más independencia el papel político que le corresponde. Simplemente es eso. Y entonces creemos las plataformas adecuadas en ese sentido. En el desarrollo estatutario, en materia de terrorismo, para que podamos empezar a intercambiar puntos de vista en esta cuestión. Ante el próximo ingreso de España en el mercado común, hace falta otra comisión para que tratemos de abordar conjuntamente ese reto. Y lo mismo ante la reconversión industrial y ante incluso esto que se está produciendo en este país, que es esta crisis de valores tan enorme que padecemos. Esta crisis de valores que está produciendo estos efectos tan dramáticos de la droga, del paro juvenil, de la crisis incluso de religiosidad que estamos padeciendo, de crisis de instituciones que estaban asentadas sólidamente en este país. Otro reto, señor Ardanza, la consecución de la paz y la erradicación del terrorismo. En el tema del terrorismo está casi todo dicho, pero no nos engañemos, casi nada hecho desde este país, y creo que es la gran paradoja. Y lo primero que le diría es que para querer la paz y la convivencia, llámese como se quiera, lo primero que hay que hacer es quererla de verdad. Y por ello hay que colocarle dentro de todos los objetivos políticos de los grupos que tenemos en lugar muy destacado. En primer lugar, a mucha distancia de cualquier otra. Y hay que decir que hoy no quiere la paz quien posponga este objetivo, esta necesidad, al último logro del proceso del desarrollo del Estatuto de Autonomía. 3 puntos en esta cuestión de la violencia y del terrorismo. La Declaración de Madrid es importante. ¿Cuándo entenderemos que la desunión en esta cuestión es la principal arma que tiene ETA en esta tierra? La fortaleza de ETA, más que en la cobertura territorial que le da el sur de Francia, más que en la cobertura política que le da Herri Batasuna, existe la fortaleza en la desunión de los grupos políticos vascos. ¿Y alguien cree que ETA subsistiría si todos los grupos, y me estoy refiriendo en principio a los que están en esta Cámara, tuviéramos una posición unitaria en tal sentido? Yo no sé el tiempo que tardaríamos, pero con seguridad tardaríamos poco. A breve, señor Mayor. De acuerdo, señor presidente. También hay que dar una alternativa clara en el problema de la seguridad ciudadana. Hay que avanzar. Y eso ha sido, desde mi punto de vista, un vacío en su intervención. Hay que avanzar en la estrecha coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Autónoma. Es preciso asignar, repartir las competencias, las funciones, unas de carácter preventivo, otras de carácter coactivo. Hay que delimitar funciones y competencias entre una y otra policía. Hay que reactivar esa Junta de Seguridad que no funciona y que no se reúne. Y es preciso que desde todas las instituciones autonómicas, las instituciones del Estado, se respalde inequívoca y decididamente a la acción de ambas policías. Tercera idea, el problema de la intolerancia y del terrorismo, usted sabe muy bien, no se limita a ETA y a sus atentados. Hay que dar respuesta, valgo por caso, a la coacción de algunos sindicatos, tales como QUIS o tales como LAB, que están ejerciendo una presión intolerable en muchas empresas de este país, que lo único que pretenden es acabar con la vida de las empresas, que buscan la destrucción, y nadie, por lo que se ve, es capaz de entender que la indefensión en que se encuentran muchos empresarios en este país. Y ya termino. ¿Qué duda cabe? Otro reto fundamental que tiene el señor Ardanza, la vertebración interna del País Vasco. Y ciertamente, después de escucharle, sus palabras, su filosofía se acerca más a nuestras tradiciones, a las tradicionales posiciones, y creo incluso que la referencia que ha hecho al recurso del Tribunal Constitucional, cuanto menos nos llenan de satisfacción en el sentido que puede ser un instrumento de normalización en este país. ¿Cuáles son los puntos en los que mantenemos de modo particular todavía algún desacuerdo? A breve, señor Mayor. De acuerdo, señor presidente. En primer lugar, discrepamos de la valoración que hace de la LTH. No creemos que es que haya buenas o malas interpretaciones. Creemos que la LTH fundamentalmente es una mala ley. En segundo lugar, no estamos de acuerdo con la fórmula prevista de riesgo compartido. Y no me extenderé en subrayar, ya lo hicimos en su momento, por qué se desvirtúa el concepto de cupo fijo. A nosotros lo que sí quisiéramos es trasladar una reflexión a la Cámara. Si nosotros, al vertebrar internamente en el País Vasco,
Nos estamos apoyando en conceptos tales como disciplina férrea o solidaridad o supremacía de unas instituciones sobre otras, la necesidad de control y planificación. Ciertamente creo que estamos haciendo un flaco favor en defensa de la singularidad y especificidad que reclamamos para el País Vasco en su conjunto en el territorio español. Si decimos, por ejemplo, que hay que entrar en un concepto de riesgo compartido en la recaudación, mal podremos defender nuestro sistema de cupo frente a algunos planteamientos que nos hagan desde el Gobierno de Madrid. No caben argumentaciones opuestas, uno para el País Vasco y territorios históricos y uno para Madrid y País Vasco. Hace falta una coherencia en la defensa de esas posiciones. En definitiva, nosotros, en todo caso, coincidimos con su planteamiento en algunos puntos sobre esta materia. Insistimos en que apostamos por un país descentralizado, con un país con clara personalidad de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava, con instituciones comunes fuertes, especialmente en el área legislativa, con el diálogo y el acuerdo como instrumentos de comunicación entre unos y otros y con la flexibilidad que permita ir modificando lo que la experiencia nos obliga. Por último, quiero simplemente señalar que nuestro grupo, salvo que hubiera alguna novedad del candidato, votará en blanco, aunque el voto en blanco de la Coalición Popular del País Vasco quiero que se interprete como un voto de esperanza más que como un voto destructivo y negativo. Y creo que he señalado suficientes coincidencias como para que, pese a que al señor Aguirre hace gestos ostensibles, nosotros digamos que todavía insistimos en las coincidencias. Gracias.